Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video de American Farming. En el día de hoy tengo noticias interesantes de este juego que les va a sorprender tanto como a mí. Y también vamos a analizar este juego con todo lo que se sabe hasta el momento. Y que ustedes en los comentarios me digan si creen que será un buen rival para Farming Simulator 23. Porque como ya sabemos, Giant Software dio a conocer su nuevo juego para celulares, chicos, y es una completa locura. Y ahora pues Squid Build se vio chiquito, la verdad, se vio pequeño. Así que hoy veremos qué tanto potencial tiene este juego para hacerle frente a su competencia más grande. Es que como sabemos, ambos juegos serán de paga y tenemos que ir pensando desde ya si realmente vale la pena o vamos a comprar los dos juegos, si vale la pena hacer esa inversión o solo uno. También les digo algo, comparar ambos juegos pues no, quizás no esté del todo bien, porque como sabemos Giant Software es una empresa bastante grande y con muchos años de trayectoria, creando juegos de simulación para computadora y consolas y también para móviles. Y su potencial gráfico y de sistemas es muy grande, es demasiado grande. Y por otro lado pues Squid Build son unos chicos que apenas el año pasado empezaron con este proyecto y es su primer videojuego, ¿ok? Pero de todos modos nosotros hoy le vamos a poner emoción al asunto, chicos, claro que sí, ¿por qué no? Merece la pena y porque nos gusta la emoción también. Y bueno, comparar juegos no está mal, a la final pues es divertido, agrega emoción. Además, American Farming es un juego que le hace frente muy bien al Farming Simulator 23 como ningún otro, La vez pasada una persona me pidió que hiciera un top de juegos de farming en celulares. La verdad, chicos, es que los juegos de Giant Software son los únicos buenos, no hay más. Y bueno, este año pues nace por fin alguien que le hace frente a Giant Software, claro que sí. Así que empezamos de inmediato con la noticia del día. Y es que Squid Build agrega nueva marca al juego. La marca Balser está con nosotros, claro que sí, chicos. Y tenemos un nuevo carro de grano o tolva de grano, modelo Balser 2850, chicos. Miren esa belleza. El carrito de granos más grande del mundo ahora está en American Farming, chicos. Ahí lo pueden ver con sus 6 ruedas, 3 ejes, claro que sí, chicos. Muchísima capacidad de grano, eso claro está. Y bueno, como pueden ver, me encanta muchísimo el diseño de esas ruedas. Están bien diseñadas, un modelado muy cuidado en ese vehículo, chicos. Y me gusta muchísimo que la animación que le pusieron es que el grano va a sobresalir por encima de del remolque, así que eso se ve bastante épico. También, chicos, agregaron la cuba de purín o carrito cisterna de estiércol modelo Balser 7650, chicos. Miren esta locura, esto está hermosísimo y muy épico, chicos. Con esto recargaremos estiércol en el recinto de cerdos y podremos implementar la fertilización NPK en los campos. Que esto es fertilización de nitrógeno, potasio y fósforo. No el de prender la estufa. Para cosechas con más producción. Esto está increíble, chicos. Un sistema que yo no sabía que íbamos a tener aquí. Sí sabía que íbamos a tener fumigación y todo eso porque se vio en los trailers. Pero cuba de purín, al menos yo no presencié. Y ahora esto le agrega un boom a este juego, chicos. De verdad, maravilloso. Y aparte el modelado también muy bien cuidado. Bastante sencillo, pero está espectacular, chicos. Y bueno, a ver, ahora sí, chicos, vamos con lo que les he dicho antes. Analicemos este videojuego cómo está hasta el momento. Primero que nada, vamos a ver el tema de las marcas oficiales, porque sí, ya sabemos que va a tener marcas oficiales y esa es una de las razones por las cuales saldrá de paga, ¿ok? Siguen agregando más marcas, más y más marcas. Antes solamente teníamos 9, ahora ya vamos por 12. Tienen más de 15 marcas, pero como te digo, hasta el momento solamente han revelado 12. Y falta que revelen una marca de tractor, ¿ok? Que eso lo harán más adelante. Primero que nada, tienen la marca Landol,
¿Qué son estos equipos Landol? Son arados y sembradoras. Tienen también la marca Walinga, que es sistemas de carga y descargas de grano, por decir así, transporte desde la tolva o remolque hacia el silo o viceversa, ¿ok? También tienen la marca Balser, que fue la última que agregaron. Tienen tolvas y cubas de purín, ya la vimos ahorita, ¿ok? Tienen la marca Case como marca principal de tractores. Recuerden que van a agregar otra, pero hasta el momento todavía no está. No se sabe cuál será. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios. Vamos a pedirle a Dios que sea John Deere. Claro que sí. También tenemos la marca Max D. ¿Qué es la marca Max D? Pues son los remolques que vamos a tener dentro del videojuego, chicos. Por supuesto que sí. Muchísimos remolques, Tenemos la marca Ubenfirth. ¿Qué es esto de Ubenfirth? Pues no es como que creen un equipo en especial, más bien son un fabricante de muchísimas marcas como Brent, que son tolvas o carritos de grano, Parker, que también son carritos de grano o tolvas, Kilbros, que también son carros de grano, y la marca Top Air, que esta última es pulverizadores, tecnología de fumigado en el campo, chicos, así como lo están viendo aquí. Está excelente. También tienen la marca DMI, que estos básicamente son arados un tanto pequeños y medianos, ¿ok? También tienen la marca Blue Jet, que son arados y fertilizantes también para tratar nuestros campos con muchísimos químicos. Este no es un juego de agricultura orgánica, Bien, y esas son las 12 marcas que tenemos hasta el momento en el videojuego. No son los únicos vehículos que tenemos en el juego. También tenemos vehículos secundarios como trituradoras de pacas, herramientas frontales y muchísimos otros más. También vamos a contar con camiones como el Kenworth K100 y el Peterbilt 389. Esos son los dos camiones que han sido revelados hasta el momento. Estos últimos camiones no tienen marcas oficiales o no han sido revelados hasta el momento, ¿ok? Esperemos más adelante más noticias. También tenemos un vehículo personal modelo Ford F350. No tiene marca oficial, al menos hasta el momento. Yo siempre diré hasta el momento porque la verdad hasta el momento me han sorprendido metiendo muchísimas licencias oficiales, y no se sabe qué va a pasar en el futuro. Y bueno, también tenemos maquinaria antigua, chicos. Claro que sí, esos tractores viejitos van a estar aquí recordándose en este juego. Ahora, chicos, hablamos de las licencias, marcas y vehículos. Vamos con el tema del mapa, chicos. Claro que sí, muy importante el mapa. Este es un mapa basado en Iowa de la vida real, ¿ok? Bueno, o sea, no vayas a pensar que está copiado de Google Maps, no. Pero trata de traernos la sensación de estar en Iowa, al norte de Estados Unidos. En este mapa vamos a tener muchísimas cosas, chicos. Es un mapa cargado de sitios. Tendremos establos de cerdos, establos de vacas, recintos para ver crecer y amamantar vacas. Hay muchísimas granjas en este juego, chicos, que ya le he traído un video especial a cada una de ellas. Así que bueno, también vamos a contar con una ciudad grande donde vamos a encontrar distintos puntos de interés, como lugares para comprar campos, comprar vehículos, venta y muchísimas otras cosas. También vamos a tener un pueblo pequeño con casas aledañas, donde vamos a tener ubicadas nuestras granjas y vamos a poder trasladarnos en nuestro vehículo Ford F350. Bastante genial. Este mapa va a contar con campos irregulares, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que los mapas no son cuadrados, ¿ok? Donde vamos a sembrar no van a ser cuadrados. Van a ser campos que van a tener relieves también. Por cierto, también tiene un río, ¿eh? ¿De dónde creyeron que íbamos a sacar el agua? Claro que sí. Del cielo no cae todo el tiempo. Bueno, personaje, chicos, claro que sí. Este juego va a contar con algo que
Giant Software no reveló, y Giant Software tampoco lo tiene. Acá vamos a tener un personaje y esto es un punto muy agradable y muy dulce de este juego. Y es que vamos a tener una vista en primera persona y en tercera persona, chicos. Muy genial, eso no te lo esperabas. Vamos a tener personalizado de avatar, chicos. Y nuestro avatar va a ser bien hombre o mujer, claro que sí. Chicas también juegan videojuegos de farming, claro que sí. Y bueno, vamos a tener que personalizar nuestro avatar con ropa, muchísimas ropas, eso sí que les digo. Aquí hay overoles, hasta camisas de Santa, camisetas, pantalones cortos, muchísima ropa, También vamos a tener utensilios como botas, hay muchas botas, sombreros o gorras. Y también peinados para nuestro personaje, bien si somos hombre o mujer. Y vamos a poder cambiarle el color a nuestro pelo. Mi pelo yo me lo voy a pintar de color púrpura. Claro que sí, chicos. Así que eso del personaje es algo que a mí me agrada muy bien. Aparte, tener una vista primera y tercera persona, eso va genial. Ahora, hablemos un poco de los cultivos y los productos que vamos a tener en el juego, chicos. Aquí sí viene un punto bastante flojo del juego. Quizás es uno de sus puntos menos agradables. ¿Por qué? Porque solamente vamos a tener como cultivos maíz, trigo y habas de soja, chicos. Esos son los tres únicos cultivos que han sido revelados hasta el momento o que se han notado. Yo espero que cuando salga el juego hayan más cultivos, Si se está tardando el juego, espero que sea para más cultivos. Bien. Aparte de los cultivos que te he mencionado, también vamos a tener productos como leche, claro que sí, y carne bovina o carne de cerdo, ¿vale, chicos? Vamos a poder llevar nuestras vacas y nuestros cerdos al matadero para ser sacrificados y comer tocino o filetes de res. Ok, chicos, como lo he dicho, animales, vacas, terneros y cerdos. Tú dirás, Eder, vacas y terneros pertenece a la misma familia, ¿no? No es la misma cosa. Y yo les digo, bueno, chicos, es que este videojuego va a contar con un sistema de crecimiento de vacas, ¿ok? Aquí nosotros vamos a poder ver crecer nuestros animales y poder interactuar con ellos, ¿ok? Vamos a tener un recinto para terneros y un recinto para vacas, ¿ok? Muy bien eso, esto es un punto muy genial de este juego, chicos. Y ok, chicos, ahora en cuanto a sistemas del juego, vamos a hablar un poco de los sistemas que va a traer este videojuego para nosotros, para que nos entretengamos. Ok, primero que nada vamos a contar con físicas del vehículo, eso es indispensable y está implementado. También vamos a contar con físicas de animales, es decir, los animales van a tener movimientos y la verdad, los movimientos que hemos visto hasta ahora en los trailers y videos, se han visto movimientos muy realistas, la verdad, A mí me ha impresionado cómo caminan de fluido esos animales. Impresionante, chicos. También la física de movimiento del personaje. Claro que sí, no vamos a tener un personaje estático. No. Nuestro personaje inclusive baila. Vamos a tener emotes en nuestros personajes, chicos. Muy bien, otro sistema interesante es el ciclo día a noche. Excelente, chicos. Y hablando de esto, de ciclo día y noche, también vamos a tener sistema de temporadas ambientales. Claro que sí. En nuestro videojuego vemos que tenemos los meses de calendario: enero, febrero, marzo, abril. También vamos a tener la hora del día. Otro sistema interesante en este juego es el sistema de humedad del grano, chicos. Aquí vamos a tener que tener mucho cuidado a la hora de transportar y de cómo manipulamos nuestro grano cosechado, porque se puede humedecer y así mismo vamos a obtener menos ganancias o de plano no lo podremos vender. Muy realista y muy eficiente y muy acertado ese sistema, Vamos a tener también sistema de garajes, claro que sí, cocheras y lugares a donde nosotros meter nuestra maquinaria para que no esté al sol o que no se moje, lo que sea.
Otro sistema bueno es el de pacas redondas, chicos. Claro que sí, la tecnología de empacado va a estar en este juego. Y aquí es donde vamos a poder dar de comer a nuestros animales con estas pacas. Muy bien, ¿eh? Espero que también se puedan vender. Bien. Sistema de bajar del vehículo para acoplar y desacoplar herramientas, chicos. Muy genial. Este sistema a mí me gustó porque agrega un poquito más de simulación al juego. Eso está interesante y bastante genial. Bueno, otro sistema bueno y que todos queríamos es el de hacer tren de carretera con remolques. Es decir, unir un remolque con otro hasta formar como un tren que va por la carretera tirado por un tractor gigante. Bueno, eso va a estar disponible, chicos. Muy bien. También vamos a tener el sistema de polvo en el campo, ¿ok? El polvo en el campo va a estar con nosotros, así que pónganse su mascarilla porque el personaje va a tener mascarilla. Esto no se lo esperaba, ni siquiera yo, ¿eh? Vamos a tener mascarilla. Bueno, también vamos a tener cámara interior, claro que sí. Una cosa que debo decirles, esta cámara interior que están viendo seguramente no les guste, pero a nadie, ni siquiera a mí. Pero tener en cuenta de que el juego iba a sufrir cambios. Esperemos que este sea uno de ellos y que le agreguen una mejor cámara interior. O bien que le habiliten los espejos retrovisores. Eso espero que esté. Bueno, también vamos a tener un sistema de comprar propiedades. Normalmente en los videojuegos farming nosotros simplemente vamos al menú y le damos a comprar cualquier cosa y ya está. Acá en este juego nos vamos a tener que trasladar hacia una oficina en concreto, dependiendo si vamos a comprar vehículos o campos o otra cosa. Y así podremos obtener nuevas propiedades, ¿ok? Eso está genial. Yo estoy esperando este juego por esa razón principalmente también. Bien, chicos, también vamos a tener, como lo he dicho, tienda de vehículos y tienda de terrenos. También vamos a tener cargas frontales. Por supuesto que sí, los tractores van a poder acoplarse con herramientas frontales como cargadoras. Y otra cosa, chicos, muy interesante en este juego va a ser los sonidos. Claro que sí. Los desarrolladores estuvieron trabajando en recopilar sonidos realistas para ser implementados en los vehículos de este juego. Así que por sonidos no te preocupes, que lo más seguro es que no suenen como carcacha descompuesta. Bueno, chicos, gráficos. Ahora vamos al tema de los gráficos de este juego. Está bien, yo entiendo que a muchos no les parece espectacular el tema de los gráficos, porque claro, Giant Software nos tiene con unos gráficos, ¡ostras! Gráficos de computadora, ¿eh? Y acá este juego nos tiene con unos gráficos que muchos han dicho gráficos de cartón. A ver, yo de cartón solamente veo si acaso el césped y algunos árboles. Pero el tema de los gráficos y texturas de el cielo, los vehículos, las casas, los equipos y algunos árboles también, la verdad es que yo los veo muy bien detallados, ¿eh? No veo yo gráficos de cartón en eso que te acabo de mencionar. Gráficos de cartón, si acaso en alguno que otro árbol y también en esa en ese pasto, ¿ok? Pero en lo demás yo la verdad es que lo veo muy bien. Inclusive en las texturas del suelo, del terreno, lo veo muy bien. Y la ambientación del juego en general es una ambientación animada, ¿ok? Como una película de Toy Story, eso, como un Toy Story. Así, la verdad es que a mí me parece bastante agradable. Y recordar que el Farming 23 que viene no tiene gráficos realistas, tiene los mismos gráficos que el Farming Simulator 22. Son gráficos un poco animados, pero muy bien pulidos y detallados. Asimismo veo yo al American Farming, ¿ok? Lo veo muy bueno esos gráficos, la verdad. Una iluminación muy espectacular. Que eso es una de las cosas que más tiene que sobresalir en un videojuego, la iluminación. Porque si tú tienes un juego con gráficos increíbles, pero tu iluminación es un asco, se fue todo a la chingada. Bien, chicos, ahora por último y ya para ir terminando, el tema de la compatibilidad.
El Farming Simulator 23 no fue revelado con qué teléfono sería compatible, pero obviamente todos sabemos de que eso de 2 GB de RAM para abajo, Nel carnal, no. Ahora, este juego sí que tiene una compatibilidad, y es que será compatible con los celulares que soporten OpenGL 3.0 en adelante en Android, y en iOS sería el sistema Metal. No sé qué es eso porque no sé mucho de iPhone, pero bueno, ahí está, chicos. Ustedes pueden investigar el dispositivo que tienen. Pueden buscar en Google si ese dispositivo tiene OpenGL 3.0 y si son iOS, si tiene Metal. Si tiene Metal, yo creo que todos los celulares tienen Metal. Un chiste. Bueno, chicos, eso es todo lo que les tengo por aquí con el tema de American Farming. Ahora en los comentarios ustedes me dejan qué opinan de este juego y si piensan que va a ser o no el verdadero rival para Farming Simulator 23. Y esto último lo digo porque hasta el momento no tenemos ningún otro juego de farming o ningún otro desarrollador se ha atrevido a hacer un juego farming que llegue a superar los de Giant Software. La verdad es que son bien malos los juegos farming que tenemos de otros desarrolladores, chicos. Y estos dos son los que se van a dar golpes. Ya veremos quién recibe más. Y oye, a ver, no hay que sacar conclusiones, pero de todos modos vamos a poner las expectativas altas con American Farming. Sin más, los dejo por aquí en los comentarios, les leo y les respondo. Un saludo y un abrazo enorme para todos. ¡Chao!